La entrevista a la carta. Nos acompaña Christopher Velasco, el expresidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador. ¿Cómo está, Christopher? Gracias por estar con nosotros. Un verdadero placer, Gisela, y a todos los radioescuchas. Christopher, ¿se ha analizado de los candidatos en cuanto a la gestión de riesgos, si esto se incluye en su plan de gobierno, sobre todo ahora que hay que tomar en cuenta lo que va a pasar con el fenómeno del Niño? Sí, permíteme iniciar la entrevista solidarizándome con la familia de Fernando Villavicencio por este magnicidio que se menciona, hemos tenido en las semanas anteriores. Y respecto a la pregunta, hay que ser concisos, digamos, en la agenda política y en la agenda pública la gestión de riesgos sigue siendo un gran vacío, tiene un gran vacío y somos bastante reactivos. Hemos analizado todos los planes de gobierno, en muchos de los planes de gobierno se mencionan, digamos, algunos candidatos profundizan quizás algunos elementos conceptuales y muy pocos dicen el cómo, digamos. Nosotros pensábamos que al ser un quinto eje, el tema de conservación, gestión de riesgos, íbamos a tener mayor desarrollo, digamos, de los cómo vamos a trabajar en un periodo que es súper corto y el cual va a estar matizado por los efectos y los impactos del fenómeno del Niño en el último trimestre de este año, inicio del trimestre del próximo. Entonces, es un tema de interés que evidentemente no ha sido tocado en el debate y en la opinión pública son bastante menciones, digamos, pero otra vez del qué y no necesariamente del cómo, ¿no? Si es que hay una segunda vuelta electoral, el próximo gobierno iniciaría en diciembre, ¿no? Para eso conversábamos, pues ya estaría aquí el fenómeno del Niño. Sí, digamos, tenemos algunos indicios. El riesgo es una probabilidad y al ser una probabilidad tenemos una posibilidad de ocurrencia anticipada. Hay un 95% que se dice que a finales de agosto, inicios de septiembre podríamos tener ya unos primeros indicios de este comportamiento del fenómeno del Niño, pero también Gisela, sin fenómeno del Niño hemos tenido varias afectaciones, digamos, lo que ha pasado en Chone, lo que ha pasado en Esmeraldas, lo que ha pasado, digamos, en alguna zona del litoral, ha sido significativo y tampoco ha tenido una respuesta efectiva por parte del gobierno. Y por el otro lado, como siempre, tenemos tres elementos estructurales que hacen que falle esto. Uno, no hay ley orgánica de gestión de riesgos y al no haber asamblea, la prioridad debería ser que el legislativo y el ejecutivo del próximo periodo prioricen en la agenda legislativa la ley de gestión de riesgos, porque si no la articulación entre el Estado y los gobiernos locales va a seguir siendo un ping-pong. El otro elemento es el financiamiento. Si nosotros no combinamos los temas de cambio climático, conservación y gestión de riesgos, no vamos a tener los suficientes recursos como para poder trabajar la adaptación de la población para frente a estas eventualidades, estos riesgos presentes y futuros. Y el tercero, hay que fortalecer la institucionalidad pública, digamos. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo hidrometeorológico en el INAMI que no llega a 85 estaciones meteorológicas, de las cuales creo que la mitad están en mantenimiento. Y eso significa que si no tengo buena información para tomar decisiones anticipadas, evidentemente la toma de decisión sigue siendo bastante, digamos, desfasada entre la realidad y lo que podemos tener como información. Y si a eso sumamos que existe un presupuesto de 12 millones más o menos aproximadamente en la Secretaría de Riesgos y tenemos más o menos 200 funcionarios a nivel nacional, ¿cuál es la capacidad real que tenemos como instituciones del Estado para poder trabajar este tema? Y parecería que es importante comenzar a evaluar la política pública y a no repetir cosas que las hemos intentado hacer que funcionen, pero no son funcionales, como por ejemplo pensar que el Comité de Operaciones de Emergencia es la instancia que va a resolver como la instancia del gabinete de un gobierno de turno para ver multisectorialmente. Ahora, pero este gobierno había asegurado que iba a enviar decretos ley justamente para todo lo que usted está diciendo, ¿no? Para esa lucha, para evitar los posibles efectos que iban a ser graves del fenómeno del Niño. Sin embargo, el decreto enviado era sobre la ley de quiebras y a la final lo rechazó la Corte Constitucional. ¿Qué medidas debía incluir el gobierno en esos decretos que dijo que enviaría justamente para combatir el fenómeno del Niño? Habíamos tenido la consulta más o menos en el mes de mayo de un decreto que iba a tener como la cuestión del tema del niño, porque cada vez que pasamos el tiempo tienes menos capacidad de responder, digamos, efectivamente. Entonces ya estamos en agosto y en eso deberíamos pensar. Uno, más o menos 3.000 millones de dólares es la cuestión de endeudamiento de los bancos y cooperativas en el país que podría estar en riesgo sobre el tema del fenómeno del Niño. Hay que pensar mecanismos de renegociación, hay que pensar mecanismos de transferencia de riesgo. Por el otro lado, tenemos como alrededor del 53% del sistema vial nacional afectado
o por lo menos con unos indicios de afectación importantes con el tema de deslizamientos e inundaciones, y no tenemos declaratoria de emergencia para poder trabajar sobre el sistema vial. La compra pública en el país toma entre más o menos promedio entre 30 a 90 días para poder establecer un proceso. Lo que representaría es que si yo tengo una afectación para poder comprar bajo el régimen regular de contratación pública, no tendría los mecanismos suficientes como para poderlo hacer, y se decía que deberíamos hacer algunas cosas específicas sobre la cuestión de contratación pública para emergencia. Luego hay un tema importante que también hay que ver, la información con la que estamos actuando. No tenemos datos del censo, ni vivienda ni población. Estamos trabajando con la cuestión de la proyección del censo del 2010. Y eso es básico. Si el riesgo es una cuestión de una probabilidad y tiene una alta incertidumbre en el comportamiento del fenómeno, las personas, la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, los temas productivos deben estar bien determinados. Entonces, si nosotros actuamos con información no actualizada, entonces evidentemente la estimación de pérdida sigue siendo, es decir, una suposición. Un poco lo que usted dijo al inicio, ¿no? Lo mismo de siempre. De nuevo veremos medidas reactivas y no preventivas. Por supuesto, y además con este mismo dato de introducción de la entrevista, usted mencionaba bien que puede parecerse a un fenómeno del Niño del 97-98. Digamos, eso significa que en el 97 y 98 tuvimos una pérdida del 15% del Producto Interno Bruto en el país. Este es uno de los causantes bastante importantes y poco estudiados sobre lo que fue la crisis económica del 99, del 2000. Entonces, si nosotros no acabamos de salir de la reactivación económica del COVID y estamos luego teniendo una cuestión sobre las manifestaciones, sobre las convulsiones sociales, y ahora más una cuestión de un fenómeno natural que nos va a generar una afectación que además es cíclica y que no hemos trabajado sobre poder tener mejores capacidades, evidentemente el panorama es bastante complejo. Y esa es la importancia que debería tener en la agenda política y en la agenda pública de las nuevas autoridades o candidatos a nuevas autoridades presidenciales y asambleístas. Pero al parecer también están improvisando para ese año y medio los candidatos, porque no se vio ninguna propuesta concisa y realmente con un cómo lo van a hacer. Sí, yo más bien felicito, digamos, la moderación respecto al tema del debate. Me parece que es bastante difícil cuando no hay claridades de qué hay que hacer en el país y no te conectas, digamos, con las necesidades de la gente. Los cómo son sencillos, quizás. En algún caso, la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos para comenzar a trabajar articulación de los diferentes niveles de gobierno. Un proyecto de inversión pública concreta para los temas de cada una de las cadenas productivas. Digamos, ¿qué va a pasar sobre los temas primarios exportadores del banano, del cacao, de la cuestión del cangrejo, del camarón, etcétera? Sobre esto hay que trabajar una lógica clara de inversión para poder trabajar los temas de reactivación económica, pero también hay que pensar la asistencia humanitaria porque vamos a tener afectaciones. Entonces pensemos en dinamizar la compra pública, pensemos en comencemos a coordinar los temas de economía popular y solidaria para dinamizar un comercio justo de reactivación económica a nivel local, porque si no siempre acabamos comprando a los grandes proveedores, digamos, del Estado, pero la dinamización del territorio sigue siendo débil y lenta. Y por el otro lado hay que trabajar sobre una cosa de articulación de las instancias de gobierno para poder acceder al financiamiento climático. Creo que esta arquitectura del financiamiento climático es una cosa importante. No sé cuáles son los resultados del financiamiento climático. Digamos, más o menos tenemos alrededor de 9.000 millones de dólares para poder trabajar los temas de adaptación frente al tema del cambio climático. Y esto tiene que exacerbarse. El fenómeno del Niño se va a exacerbar con el tema del cambio climático. Incremento de temperatura del mar. Igual el fenómeno del Niño tiene un incremento importante sobre la temperatura del mar. Si tenemos lluvias intensas concentradas en un espacio específico de variabilidad climática, evidentemente vamos a tener... se intensifican los riesgos también. ¿Se ha identificado ya cuáles son esas zonas de mayor riesgo y cuáles son los principales riesgos y cuáles son esas zonas que los van a sufrir? Sí, nosotros hablamos más allá de las divisiones político-administrativas en cuencas, por ejemplo, la cuenca del río Puerto Viejo, la cuenca del río Chone, la cuenca del río Guayas, digamos, la de Jubones, son cuencas importantísimas en los temas productivos y de asentamientos humanos. Entonces, si usted trabaja solamente desde la división político-administrativa, no va a alcanzar lo que tengamos de recursos para atender a la población. Necesitamos hacer trabajos integrales. Entonces, ahí la importancia de articularse con los fondos de agua que tenemos a nivel nacional. Son los que mejor conocen cuál es el funcionamiento de la cuenca y cómo poder hacer restauración. Los financiamientos están para eso, para recuperación de los fondos de ecosistémicos de agua, para poder ver la cuestión, por ejemplo, sobre trabajar adaptación al cambio climático, sobre los temas de reducción de riesgos, sobre los temas de infraestructura azul, el verde. Entonces tenemos financiamiento, lo que no tenemos es un Estado organizado. Si seguimos teniendo una Secretaría de Riesgos que trabaja los temas reactivos y seguimos pensando
pensando que entre más organismos básicos de respuesta y socorros articulamos, vamos a tener una respuesta quizás más efectiva. Pero el riesgo no solo es eso, hay que trabajar en desarrollo, hay que trabajar en términos económicos, hay que trabajar en fortalecer las capacidades de las comunidades de la gente. Y eso creo que es una deuda muy pendiente, el ordenamiento territorial, la cuestión de estas cosas que son más estructurales, no los vamos a poder resolver en años. Y es una deuda pendiente que viene de mucho atrás, ¿no? Y que si los candidatos no se preparan para ello, va a ser grave la Gisela, no tenemos un registro único de damnificados en el país. Si yo quiero saber cuáles son las personas que hemos atendido en el 82, como las que hemos atendido en el 97 o en el 2017. Eso te permite planificar. Por supuesto, porque es un estimado sobre los cuales yo puedo trabajar la cuestión de la atención a la ayuda, a la asistencia humanitaria. Pero además de eso, si no tengo, digamos, la capacidad de poder contar con fondos que no sean créditos del Banco del Estado, sino que sean recursos públicos que se reasignen al presupuesto de los gobiernos locales, estamos en una situación bien compleja. Y si a esto lo suma la cuestión, por ejemplo, de que hay un recorte del presupuesto de las asignaciones hacia las universidades, hacia los gobiernos locales, el panorama no es menor. Entonces sí, la seguridad marca el pulso que tenemos ahora y todos los ecuatorianos vivimos en zozobra por ello, pero hay que entender que a esa seguridad, si se exacerban las condiciones de pobreza, de exclusión, de desempleo, etcétera, vamos a tener también una afectación en el niño que es importante y que puede exacerbar esas condiciones. Así y que eso evidentemente se produce más inseguridad. Entonces la responsabilidad hacia los candidatos creo que es trabajar con claridad las respuestas de las tres cosas que vas a hacer: ley de gestión de riesgos, plan de inversión, ver el tema de la compra pública, fusionar la subsecretaría de cambio climático con la secretaría de riesgos. No es posible que una subsecretaría más o menos decida entre 120 y 180 millones de dólares, que es de cooperación internacional, de fondos reembolsables, créditos, etcétera, y la otra tenga 12 millones y estemos haciendo lo mismo y tengamos guías distintas para trabajar el riesgo presente y futuro. Y entiendo claramente que también trabajamos en mitigación, reducción de emisiones de dióxido de carbono, etcétera, pero podemos hacer una secretaría que piense la sostenibilidad del desarrollo y no la reacción hacia la cuestión de las emergencias. Me hubiese gustado, Christopher, escuchar así de claros a los candidatos en este tema tan importante, pero en todo caso te agradezco muchísimo por el aporte. Agradecemos a Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos de Ecuador.